Nuestra época actual ha sido prolífica en ideologías. Han surgido de todo tipo, transformadoras, irrelevantes o incluso genocidas. Han cambiado con el tiempo o se han mantenido casi inamovibles. También han cambiado la historia o a veces simplemente se han adaptado a ella. Lo curioso es que con muchas de estas ideologías no sabemos muy bien a qué nos referimos cuando las mencionamos. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, vamos a explicar qué es el comunismo. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Para esta patata caliente, este concepto controvertido, complejo, difícil, con muchos matices, ha venido aquí a contárnoslo Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Pues muy bien, Fernando, con muchas ganas hoy. ¿Preparado para esta...? A ver, yo asumo que nos van a caer críticas siempre porque este es el gran debate, ¿no? Es el gran debate. Es una de las cosas que les gusta debatir a la izquierda, los matices. Comunismo y peronismo están un poco de la mano. Sí, definirlo. los matices de cada ideología. Aquí vamos a hacer un poco el repaso teórico general, Sí. un poco lo que es en teoría el comunismo, pero luego hay 1000 corrientes, 1000 interpretaciones, 1000 matices, entonces no podemos entrar lógicamente en todos. Pero la primera patata caliente que te quiero dejar es que nos definas con la mayor precisión posible qué es el comunismo. Vale, voy a ello, Fer. El comunismo es el sistema político o la filosofía basada en la lucha de clases y que aspira a la propiedad común de los medios de producción e incluso a la propia abolición del Estado. Eso sería el comunismo. Vale, no me he enterado de nada. Vale, a ver, es normal. O sea, no es una idea sencilla, habría que ir paso a paso, ¿no? Un poco como en el cole. Quédate con 3 elementos cuando intentemos definir el comunismo. La dictadura del proletariado, la abolición de las clases y la eliminación del Estado. Vale. Porque creo que si hacemos un viaje por las ideas que llevan a estos 3 elementos, esa definición previa se entiende mucho mejor. Vale. Aquí vamos con ese viaje de las ideas, ¿no? ¿Cómo podemos decir, bueno, entiendo que saldrá Marx en este viaje, pero cómo y dónde surge el comunismo? Vale, pues podemos decir que nace explícitamente en 1848, Vale. cuando Karl Marx y Friedrich Engels publican el Manifiesto Comunista. ¿Inventan ellos el comunismo? Sí y no. Y me explico un poco, ¿no? Son los primeros que le dan un sentido teórico a ideas muy complejas y, sobre todo, ponen esas ideas dentro del contexto social, del contexto histórico de un momento social, ¿no? Que era esa revolución industrial que se vivía a finales del siglo XIX. Pero es verdad que no son ideas originales suyas, sino que tienen ya un recorrido previo, lo habíamos visto en siglos incluso anteriores. Pasa lo mismo con el capitalismo. Es decir, decimos que el capitalismo a menudo se suele asociar a que lo inventó Adam Smith, que es el padre del capitalismo. Sí, el que se le considera padre del capitalismo. Claro, pero al moderno, final al menos. Lo es por ser el primero que teoriza de manera más sólida y le da un sentido a esas ideas, ¿no? Pero el capitalismo, o formas más o menos capitalistas, ya existían mucho antes que con Adam Smith. Por ejemplo, la idea de repartir la riqueza de manera colectiva o comunal es muy fuerte dentro del Manifiesto Comunista, pero esa idea, igual que acabamos de mencionar lo del capitalismo, es antiquísima. Claro. Es decir, creo que lo hemos tocado alguna vez, no sé en qué capítulo era que hablábamos del tema de la Biblia, pero si tú lo piensas, es tan antigua que en los orígenes del propio cristianismo ya empieza a aparecer. Es verdad. ¿Sabes? En los Hechos de los Apóstoles se dice sobre la vida de los primeros cristianos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nunca pensé que en este podcast acabaríamos citando o leyendo la Biblia. La tradición católica. No, pero es interesante que a menos ¿no? se nos olvida que al final. Eso lo hemos mencionado en un episodio que. Es que no me acuerdo cuál era, que el lo comentamos. El de la Navidad. El de la Navidad. El de la Navidad lo comentamos. Que Jesucristo tenía ideas un poco comunistas, por así Hombre, decirlo. es que en el Evangelio se recogen muchos pasajes donde Jesucristo, piensa en los panes y los peces. Eso al final es un reparto de la riqueza de manera equitativa, ¿no? O sea, imagínate si Karl Marx y Engels hubieran podido crear dinero, pues seguramente habrían sido un rollo Jesucristo. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, esa demanda de repartir la riqueza de manera igualitaria fue constante también, por ejemplo, en la Edad Media. La obra que mejor condensa esto es Utopía, de Tomás Moro. Sí, muy conocida, entre comillas. Sí. Claro, en este libro de 1516, ahí se habla de una isla ficticia y utópica
que bueno, es un poco redundante, pero con propiedad. Sí, pero Tomás Moro es un poco el que inventa el concepto de las utopías, ¿no? Sí, de que esa luego, aspiración, ese eso, sueño, un mundo ¿no? mejor. Y en esa isla de Moro hay una propiedad común de los bienes, hay unas ideas democráticas, hay también una libertad religiosa, ¿no? Pero que esto en 1500 y algo era loquísimo. Claro, era una utopía. El tema es que nos hemos ido a los orígenes del cristianismo, luego ahora estamos en el siglo XVI. Todo esto pues, fue evolucionando, llegó a mezclarse con también las ideas de la Ilustración. De hecho, lo que se considera el germen del comunismo es la llamada Revolución de los Iguales de 1796. Aquí, François Babeuf intentó derrocar al directorio revolucionario buscando una forma donde todo fuese de todos y todas las personas fuesen iguales. Es verdad que aquello no le salió muy bien, lo guillotinaron, por cierto, como a tantos otros en la época. Bueno, o sea, era estándar la forma de quitarse de en medio. Acabó como otros tantos, guillotinado. Claro, pero ya en la época, o sea, ya veíamos cómo se iba perfilando mucho más esa idea y encima en momentos de mucha revolución social. Ahí ¿no? Para quien le interese, tiene el capi de Napoleón. Es verdad, ahí se toca un poco. El episodio contamos un poco cómo es el contexto internacional de la Revolución Francesa. Además que contra el directorio, que también hubo movimientos. Claro, eso es. Bueno, Napoleón también es el que derroca al directorio, o sea, que Babeuf no lo consiguió, Napoleón sí. Babeuf iba por otro lado, pero bueno, Mejor Napoleón… tenemos otra Europa. Claro, sí. Napoleón fue mucho más personalista. Claro. El tema es que ya en la época de Marx y Engels, antes incluso de que ellos teorizaran nada, ya había otros proyectos del espíritu similar en marcha. Uno de ellos que a mí me gusta mucho, y aquí están sobre todo el británico Robert Owen y el francés Charles Fourier. A mí el sistema de Fourier siempre me ha gustado. Yo he de reconocerlo, que habría vivido en una de las comunas. Es una historia chula. Sí, estos dos, Owen y Fourier, querían crear como comunidades humanas autónomas, pero también industriales o agrícolas, pues se basaba mucho en la cooperación y la fraternidad, pues un poco ese rollo de las comunas. Claro, la comuna y la típica ciudad obrera alrededor de una fábrica, claro, donde todo se pero comparte. Que no hubiera un dueño de la fábrica, sino que todos trabajaran en esa. Claro, estábamos en ese momento en el que la utopía de Tomás Moro era mucho más tangible por el desarrollo industrial. Claro. Y había formas de ver ese futuro, ¿no? Entonces, que fueron un poco fracaso también, hay que decirlo, estas comunidades. O sea, esto no llegó muy lejos. También pensemos en que estábamos en el siglo XIX, pues las condiciones de las fábricas eran las que eran, ¿no? Pero al final, de toda esta tradición e ideas previas, pues son las que beben Marx y Engels en esa publicación del Manifiesto Comunista. O sea, y es aquí que entienden este Manifiesto Comunista donde aparecen esos conceptos que mencionabas en la definición del comunismo, que son muy importantes. Que son la lucha de clases, la abolición de los medios de producción privados, la dictadura del proletariado y tal. Eso es, pero también es importante entender el contexto del momento para entender por qué afloran estas ideas, ¿no? Porque Marx y Engels no solo hacen una teoría, sino que también tratan de darle un sentido al contexto político, económico y social de finales del siglo XIX. Según esta visión, la Europa de mediados del XIX era una sociedad industrial dividida en dos clases. El proletariado, por un lado, que eran básicamente aquellas personas que trabajaban por un salario, y aquí pues entraban los obreros o los campesinos, y por el otro lado la burguesía. Entonces es como la visión, cómo lo ven Marx y Engels. Cómo establecen el mundo de la sociedad de por aquel entonces. La burguesía, al final, eran los dueños de los medios de producción, desde talleres, fábricas o incluso las propias tierras, ¿no? Claro. Esta relación les convertía en clases opuestas y para ellos irreconciliables, porque al final los burgueses siempre explotaban al proletariado. Claro. Pero es que en ese momento el proletariado tampoco tenía muchos derechos políticos, por lo que sus intereses tampoco se podían hacer valer por la vía de la democracia, ¿sabes? No. Pensemos que a mediados del XIX los regímenes democráticos eran muy pocos, a menudo eran muy corruptos y otros básicamente eran dictaduras realistas, ¿sabes? O sea, reyes que tenían el poder. A mediados del siglo XIX pues podrías tener el Reino Unido, que era una democracia, pero en ese momento era muy corrupta. Francia quizás un poco porque alternaba fases de democracias en las que imperio de Napoleón. Yo no sé si en Reino Unido a finales del 19, no sé cuándo las mujeres consiguieron el voto, pero el movimiento 1918, si pues no me equivoco. No era tan democrático si la mitad de la población no podía votar. Y en aquel momento a lo mejor no todos los hombres podían votar o había restricciones muy claras. Y luego, por ejemplo, en Alemania, que todavía no existía, no había sufragio universal. No había un en sistema. El Imperio Austrohúngaro tampoco, Italia tampoco. El proletariado no tenía vías para imponer, para conseguir sus derechos. Sí. Por tanto,
tanto, al final, la conclusión de Marx y Engels es que el Estado capitalista defiende y promueve los privilegios de la burguesía y la opresión de la clase obrera, porque no veían otra salida. ¿Y cómo se soluciona esto según ellos? Pues a través de la revolución e instaurando la dictadura del proletariado. Bueno, aquí entramos en otro de esos famosos conceptos, ¿no? La dictadura del proletariado. ¿Qué es exactamente esto? Vale, a ver, esta idea a menudo se confunde con el concepto autoritario, pero originalmente... Pero por dictadura autoritario, ¿no? Claro, o sea, es normal que se asocie a eso, pero originalmente y a nivel teórico, esta idea de dictadura era una contraposición a la dictadura de la burguesía, por cómo se veía ese mundo, ¿no? Es decir, si mandáis vosotros, pues ahora tenemos que mandar nosotros, ¿no? En la práctica supondría que al producirse la revolución, las decisiones en las fábricas y en el Estado serían tomadas de manera democrática y por la mayoría obrera, ¿no? Al final era el grueso de la sociedad. Claro. Era un derecho político-económico del que hasta ese momento carecían completamente. O sea, hasta ese momento, en el momento en el que se produjera la teórica revolución de dictadura del proletariado. Aquí la teoría de Marx choca al final con la práctica, Fer, porque los ejemplos reales de estas revoluciones son autoritarios, en tanto que esa dictadura del proletariado se imponía por la fuerza y mediante la violencia, no por un proceso democrático y llevado a cabo por las mayorías, ¿no? En el Manifiesto Comunista, Marx habla claramente de que esta revolución debe hacerse de manera violenta. Pero de nuevo, pensemos que es que hasta ese momento no se concebía un cambio de régimen por la vía pacífica. Claro. El cambio de régimen previo lo habías tenido con la Revolución Francesa, que había sido una revolución violenta. Bueno, y tan violenta eso. El pobre Babef ahí guillotinado. La Comuna de París, ¿cuándo fue? La Comuna de París en 1800... Mira, ahora que lo hablas de la Comuna de París, te voy a sacar aquí una cosa. Es... recomendaciones en recomendaciones. Esto creo Mira. que no lo hemos hecho nunca y vamos a batir un récord. Este es... lo voy a sacar aquí. Historia de la Comuna de París de 1871. Buah, este le tengo yo mazo ganas de leer. Ah, pues este no me lo he leído. Sí, de Prosper Olivier Lissagaray. Que este es un tipo que estuvo en la Comuna de París. Claro. O sea, no es un libro actual, sino que es de un señor que además no se va muy bien con los marxistas de la época. Este está editado por Capital. Es un librazo. Yo me lo leí el año pasado. Pero la Comuna de París te ejemplifica muy bien esa revolución. Otra utopía que salió bastante mal. Sí, pero bueno. Sí, lo dejo, mira, lo voy a dejar por aquí. Tengo otro libro en la recámara. Vale, ahora lo la cuestión es que este nos sirve muy bien para entender el post y cómo la idea de la revolución siempre estaba asociada a la violencia, porque cada cambio previo e incluso posterior, también lo vemos, se había producido a través de un baño de sangre, ¿no? Hacerlo por las buenas es un invento realmente moderno, que eso es algo que no solemos pensar, pero... Y a veces todavía no nos sale bien, pero bueno, que más o menos es lo que estamos consiguiendo. Y de nuevo, hoy es que día. es que hacer un cambio político completo en un país, sinceramente, es muy difícil, hay muchos elementos de resistencia, ¿no? El tema es que en ese momento, al final, la revolución, ahí ya, si tú consigues hacer ese cambio, se podría socializar todos los medios de producción, que era al final lo que buscaban Marx y Engels. Claro. Has mencionado esa palabra socialización y me viene a la mente este otro concepto que es el socialismo. Se suele decir que el comunismo es una especie de nivel superior, o como la secuela de la peli, ¿no? Bueno, como la forma perfecta de este ideal. A ver, sí y no. Estoy diciendo todo el rato sí y no. Es que es muy... Joder, hemos dicho que la gente se lleva décadas debatiendo sobre esto. Es decir, ¿qué era? ¿La Comuna de París era una comuna socialista o comunista? Pues vete tú a saber, ¿no? Al principio Marx... Es verdad que hablaba del socialismo y el comunismo como términos prácticamente idénticos, ¿no? Como decíamos, al final la idea de fondo era que los obreros controlasen los medios de producción a través de esa dictadura del proletariado, que era lo que se buscaba, ¿no? Pero luego Lenin, que, por cierto, los oyentes ya lo saben porque lo hemos comentado, murió exactamente hace 100 años y un día... 1924. 1924. O sea, este año es el centenario de la muerte de Lenin. A lo mejor hacemos algo. Sí, sobre Lenin. Ya estamos ahí. Ya hemos escuchado al pueblo. Sí. La cuestión es que... Llevan encalomado un libro. La figura de Lenin es importante porque él sí que separó ambos conceptos y definió que socialismo era la etapa transitoria de la revolución, donde los medios de producción se irían poniendo poco a poco en manos de los trabajadores y se irían desmontando esa dictadura de la burguesía, y ya el comunismo sería aquella fase donde toda esa transición se había completado. Pero de nuevo, esto no lo dijo Marx. Esto lo estableció Lenin. Claro, ¿vale? Lenin viene y ya está. Claro. Retoma la idea y la desarrolla. Y en esa descripción de Lenin, el socialismo coexistiría también con estructuras capitalistas, pero el comunismo no. Es decir, el socialismo es un poco ese paso híbrido. Sí, ¿no? ese paso intermedio para llegar a la dictadura del proletariado. Tal es así que
para que este momento de la llegada del comunismo, el Estado, que se concibe como una construcción burguesa, también habría sido abolido. Es decir, tú no puedes llegar a la dictadura del proletariado sin haber abolido el Estado, ¿no? En ese momento ya es verdad que todo funcionaría de manera comunal. Y es más, al abolirse toda dinámica capitalista, las clases, por lo tanto, también quedarían abolidas porque no tendrían sentido. Claro, ya no habría lucha de clases. Burguesía y clase trabajadora porque todos somos iguales. Claro. Pero sí es verdad que durante el socialismo sí que existirían las clases porque estás en ese proceso de descomposición de la dictadura de la burguesía y del propio Estado, que al final se entiende desde la perspectiva de Marx y posteriormente de Lenin como una estructura heredada de la dictadura de la burguesía. Claro. Aquí, mira, voy a aprovechar y recomendar el segundo libro. Está Fernando a tope, ¿eh? Hoy estoy a tope. Además, esto me pesaba en la mochila un montón porque son 2 almendras. Escoliosis. Exactamente. No, pero este es yo el de la Comuna de París. Este estoy viendo aquí. Muy bueno. Se llama Hacia la estación de Finlandia. Este también me han hablado de él. Edmund Wilson. Este es un conservador, o sea, no es un libro de izquierda precisamente, pero es como un pensador conservador que hace como un estudio de las ideas marxistas o socialistas desde antes de Marx hasta después de Marx, porque precisamente Hacia la estación de Finlandia evoca esa llegada de Lenin a San Petersburgo para iniciar la Revolución de Octubre. Es un libro que creo que es denso, a mí me gustó mucho, hay pasajes maravillosos de personajes, porque es mucho de ir abordando las ideas desde los personajes, y es el típico libro que es como, mira, esto lo tengo que volver a leer dentro de 10 años, es cuando de esos sepa libros más que cosas. Tienes que releer y te sientes tonto. Dices, esto que necesito tonto. Tiempo para leer. Totalmente. Sí, hay algunos no entendía la mitad y dije, bueno, esto cuando vaya ganando más conocimiento, en 10 años me lo volveré a leer y espero que Pero me de nuevo, guste todavía más. es por lo que hablábamos, no podemos pretender entender qué es el comunismo pues con él me explica que estamos sacando hoy o leyendo un manual breve. Claro, no, en 20 minutos nos explica porque aquí habría gente que estaría 4 horas debatiendo los matices del comunismo. Y hay gente que se muere y sigue debatiéndolo. Claro, eso es. Y todo esto que hemos hablado hasta ahora, también los libros que hemos recomendado, es un poco la teoría del comunismo. Pero en la práctica podemos decir que nunca se ha llegado a aplicar. No, en su esencia más pura no, Fer. O sea, como diría Homer Simpson, el comunismo funciona en teoría. Claro, ese es el tema. O sea, el comunismo nunca se ha llevado a cabo en la manera teórica de Marx, ¿no? También hay que decir que el comunismo es un mundo ideal y ese ha sido su principal hándicap, ¿no? Que a menudo chocaba con la realidad. Podemos decir que el comunismo al final es una aspiración. Claro. Hay que intentar ir hacia él, teóricamente, según Marx, ¿no? Para Marx, la experiencia más pura fue precisamente la Comuna de París, que duró apenas 2 meses y en un contexto de insurrección o de guerra civil. De entes que sí hayan llegado a ser un Estado, pues antes mencionábamos a Lenin, ¿no? Pues ahí está la Unión Soviética, que al principio intentó emular ese ideal comunista, pero muy rápido se adaptó a esas prácticas de un mundo capitalista, que era más socialista, nos podríamos definir. Sí, se quedó en el estadio socialista, por así decirlo. En ese punto intermedio. Y luego ya con el estalinismo, es verdad que derivó todo en un régimen pues, muy personalista, muy totalitario. Claro, También está la República Popular de China, que de comunista nunca tuvo demasiado y hoy todavía menos por ese modelo de capitalismo a la China que se suele... Podría tener al principio el maoísmo algún tipo de influencia socialista, pero luego ya es como, las distintas fases por las que ha pasado la República Popular pues te muestran claramente que ahora mismo no estamos precisamente en una etapa comunista, ¿no? ¿Qué tenemos también? Podemos tener la Cuba castrista, Vietnam, Laos, Corea del Norte, pero ninguno como tal sigue ese ideal comunista, lo tiene implantado al 100%. Prácticamente todos han acabado convertidos en dictaduras de partido único o regímenes de partido único, donde casi toda la economía queda en manos del Estado, hay un aperturismo capitalista, ¿no? Sí. Por lo tanto, teoría y práctica hace mucho que no van de la mano y yo te diría que prácticamente nunca han llegado a ir completamente de la mano y a sentarse. Como te digo, la Comuna de París en 1870 y pico y poco más, ¿sabes? Ya. Sí, 1872. Justo después de la guerra franco-prusiana, sí, de 1870 a 1871. Sí, además duró un par de meses, o sea que tampoco no le dio tiempo a comerse las uvas a la Comuna de París. Bueno, esto es lo que decimos, es un poco un repaso teórico breve de la teoría comunista. Eso, hay 1000 interpretaciones, 1000 debates siguen abiertos, nosotros ahora mismo no pretendemos entrar en ellos. Has dicho Vietnam, o sea que chupito. Sí, es verdad. No, pero ahí en Vietnam además... además todo está en dos, en Vietnam y en Cuba. Sí, es verdad. Y el modelo es muy distinto, menos cuando vas a las zonas turísticas de Cuba, en la zona de los Cayos, si se va ahí. O sea, al final ves que
Es que el capitalismo por ahora le ha ganado la partida a Marx. Claro. O sea, porque es muy difícil. En Vietnam tú ves claramente cómo es ese aperturismo, aunque, ojo, sí que en Vietnam yo ahí percibí mucho esa idea de la presencia de las colectividades en los barrios y cómo va escalando de manera piramidal, pero sí que había un movimiento de asociaciones de vecinos que hablaban entre ellos, que lo llevaban a delegaciones. Entonces sí que hay un espíritu del comunismo como una manera de entender la organización social. Pero claro, luego también Marx te está hablando, Marx era prusiano, ¿no? Alemán. Bueno, era alemán, no de la parte de Prusia, pero sí al menos de uno de estos estados claro, pequeñitos, es decir, que luego se fusionó y formó Alemania. Te está hablando desde Treveris. Centro Europa en 1848. Hay que entender también la mentalidad de Marx en un contexto y llevárnosla al siglo XXI en el sudeste asiático o en el Caribe. Es decir, son distintos contextos sociales, pero sí que es verdad que se tiene presente esa aspiración y ese ideario, ¿no? Esas teorías a las que se quiere llegar. Sí, estaba pensando también, por ejemplo, como hemos hablado de Israel estos meses, en los kibbutz israelíes. Yo también lo he pensado, sí, los kibbutz. Que han mantenido un poco esa influencia, no sé si quizás marxista, pero sí cooperativista de Owen, Fourier. Pero esto se puede aplicar a otras teorías. Es decir, el neoliberalismo se ha llegado a tener al 100% como habrían querido la escuela austríaca, pues seguramente. Ni el capitalismo, o sea, ese al final es el todo son visiones imperfectas de. Son aspiraciones y utopías a las que se intenta llegar. Totalmente. Muchas gracias, Edu, por contarnos esto. A ti, Fernando. Y gracias a ti por aguantar esta clase teórica. Esperemos que te gusten las recomendaciones literarias y nosotros te esperaremos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. EO me explica, en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.